dejar de quererte. No nos quedamos con una voz, escuchamos todas. Abrí vos también el juego. Escuchá las campanas. Reprogramate y volvé a pensar, por las dudas, una y otra vez. Escuchá. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue, una nota esperada que hace tiempo queríamos hacer. Vamos a hablar con Luciana Vázquez, periodista, editora, autora de La educación de los que influyen, la novela de Menem y ensayos sobre la década incorregible, y que escribió, periodista de La Nación, que escribió una nota muy pero muy interesante esta semana, Tomar la escuela, un método que atrasa, para dar una discusión, un debate acerca de la educación, un tema que nos importa y mucho en Bonito Cuelgue. Luciana, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, bueno, en primer lugar, felicitarte por la nota de La Nación esta semana, me pareció muy pero muy interesante, y en primer lugar consultarte acerca de por qué te llevó a escribir esta nota, digamos, qué fue lo que te volcó en la cabeza, decir, bueno, vamos a escribir una nota acerca de tomar el colegio, un método que atrasa. Bueno, tenía claramente que ver con los hechos de la semana anterior, la toma de los colegios preuniversitarios de Buenos Aires y del Pellegrini por parte de los estudiantes en esta discusión que están dando en torno a las materias previas, cuántas previas tienen que tener estos colegios o no. Y lo que a mí me llama la atención cada vez que sucede una toma de colegio, sobre todo en los colegios preuniversitarios, es la velocidad con la que los estudiantes saltan a esa medida, que uno podría llamar una medida extrema, de tener el tiempo escolar, el tiempo, ir a la escuela, no solamente ir a un espacio, sino es un tiempo que tiene, es una ritualidad o un ritual que tiene un sentido, tiene una lógica, y decidir frenar eso, quebrarlo, sin haber recorrido antes todas las miles de instancias y vericuetos que podría tener un sistema educativo, escolar, democrático, organizado, me parece que es poco interesante a esta altura de las cosas, ¿no? Porque le señalo, sobre todo subrayo el hecho de que sean los colegios preuniversitarios, porque son colegios muy, muy politizados, donde los alumnos menores de edad ejercen una ciudadanía plena, al menos en el ámbito escolar. Entonces, el contraste entre no estamos en una dictadura, estamos en un sistema democrático y en un espacio escolar como los colegios preuniversitarios, donde los derechos de los estudiantes son ampliamente reconocidos. Entonces, tienen instancias de diálogo, existen institucionalmente. Pero lo llamativo es que los estudiantes, con más conciencia de esos derechos y más información en teoría sobre esas instancias, y tampoco las autoridades, porque ese también es un tema, aprovechan de esas instancias de diálogo. Es decir, el principal método de presión sobre la agenda que les interesa imponer o discutir es la imposición física, ¿no? La ocupación del espacio físico, que es poco sofisticado a esta altura de los tiempos, y que para una discusión tan puntual como las previas no pareciera tener tanto sentido. Buenas tardes, Luciana. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, por un lado quería ahondar en el tema que mencionaste recién respecto a la ciudadanía plena que ejercen los estudiantes de estos colegios. Supongo que lo decís respecto a que votan en su centro de estudiantes. Tienen RECIS, votan en su centro de estudiantes, tienen un consejo de convivencia, pueden dialogar, los directores, los rectores de estos colegios les abren las puertas para dialogar, es decir, tienen un empoderamiento muy importante. Claro, no, a mí me llamó la atención que lo resaltaras como algo peculiar, porque la mitad de estos estudiantes también tienen una ciudadanía plena fuera de la escuela, porque a partir de los 16 años pueden votar tranquilamente. Claro, además eso, en el marco de eso, sí, lo subrayo, dentro de la escuela y fuera de la escuela. Ah, perfecto. Un ámbito donde, es una época donde los derechos de los adolescentes, porque son adolescentes, están tan reconocidos que a los 16 años pueden votar, cosa con la que no estoy de acuerdo. Sí, bueno, otra de las cuestiones que me llamó la atención, bueno, más o menos marca tu posición, este último comentario que das, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención, hablaste de un ámbito democrático. Sí. ¿A vos te parece democrática la Universidad de Buenos Aires? Me parece democrática la Argentina, estamos en una democracia, quiero decir. Está bien, pero las escuelas están inscriptas dentro de un sistema que es el de la UBA.
¿Me permitís que termine el razonamiento? Sí, por favor, dale. Lo que digo es, uno de los argumentos es, hay un movimiento internacional de toma del espacio público, por ejemplo, la primavera árabe, por parte de jóvenes, no jóvenes, que no encuentran en regímenes realmente opresivos un espacio institucional para expresarse y para instalar sus discusiones. Entonces, en ese contexto, uno podría decir, bueno, los jóvenes estudiantes de secundaria, por ejemplo, los colegios de la universidad, tienen el mismo derecho a tomar la calle. Lo que yo distingo es un contexto democrático como el de Argentina, recortado contra un contexto opresivo de esas sociedades. Es decir, en la Argentina, después hablamos de la UBA, en la Argentina existen espacios que ni siquiera conocemos, existen caminos administrativos, legales, burocráticos dentro de los colegios, en el sistema educativo, en la justicia, para que uno pueda construir su posición y defenderla sin avanzar como primer gesto hacia la toma del espacio público, por ejemplo. Después, la discusión acerca de si en la UBA hay realmente un ejercicio pleno de democracia es otra discusión. Esta semana yo le hice una entrevista al rector de la Universidad de Buenos Aires donde le planteaba estos temas. La FUBA plantea que la gestión de Barbieri discute los temas puertas adentro, pero no las abre. Y en mi nota, precisamente lo que señalo es que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y la cultura de los colegios preuniversitarios ha establecido como norma la idea de que hay una discusión y de que los adolescentes son escuchados en ese debate. Pero a la hora de debatir de verdad, las autoridades imponen sus criterios y están dejando a los estudiantes afuera. Entonces todos somos un poco responsables de que eso suceda. Ese es el argumento. Luciana, volviendo a lo que tiene que ver tu nota, y me parece que hay un detalle importante para marcar. En primer lugar, comparto lo que decís en la misma de la falta de originalidad, ¿no? Se generan determinadas medidas que atrasan 40, 50 años. En primer lugar, comparto lo que planteás en la nota. Y en segundo lugar, me pongo en la función del docente. ¿Qué rol tiene que ocupar el docente en este momento? Digamos, con respecto al tema de las tomas, ¿cómo actúa el docente ante este evento? Es complicadísimo porque hay una relación entre un alumno y un docente que es una relación de asimetría. Es fundacional del lugar del aprendizaje en la escuela primaria y secundaria. Y te diría que en la universidad, pero de otra manera. Si hay un docente que sabe, no necesariamente sabe todo el contenido, porque la explosión de Internet hace que cada vez sepamos menos, pero sí que sabe cómo construir el conocimiento junto con el alumno. Y esa relación asimétrica es fundadora de la relación entre los alumnos y los docentes. Ahora, claramente, alumnos que tienen una conciencia ciudadana muy importante, alumnos que tienen un saber tecnológico muchísimo mayor que el de sus docentes, y un ámbito democrático donde todo se discute en paridad, pone completamente en cuestión el lugar, esa asimetría. Entonces, ¿qué tiene que hacer un docente ante las tomas? Yo diría, a mí me encantaría, si yo fuera madre de un alumno del Buenos Aires, que hubiera un docente que los hiciera pensar en estas cosas. ¿Cuáles otros caminos hay de construir ciudadanía y de dejar planteadas las posiciones propias? ¿Cómo se construye en una sociedad sin necesidad? Sobre todo cuando no estamos en una dictadura. Ese es el contexto para pensar esto. Hay enormes vericuetos que podemos recorrer hasta cansarnos. Y un día, agotémoslos primero. Pasémonos un año tratando de conciliar. ¿Cómo se construye un sentido de comunidad donde nadie gana y nadie pierde? Si hay alguien que gana todo, no hay un sentido de comunidad. Si cuando se toma un colegio hay alguien que está ganando todo, está imponiendo su agenda. Imponer es un acto violento, aunque sea simbólico, sobre el otro. Y yo creo que una comunidad se construye de otra manera. Si hubiera un docente que pueda explicar eso en un aula, aunque esté el colegio tomado, para mí sería muy interesante. Pero el problema es que nosotros todos no sabemos hacerlo, ni siquiera es una cuestión de los colegios preuniversitarios ni los de la UBA, no nos ponemos de acuerdo ni en una reunión de consorcio. Es decir, entender la posición del otro, escuchar realmente al otro,
y no intentar ganar la discusión es un ejercicio que en la Argentina no se hace, no hemos sido educados de esa manera, no creemos en el consenso, es debilidad el consenso en general en la Argentina, es ser blando consensuar, y yo creo que eso no nos está conduciendo muy lejos. Estoy de acuerdo en lo que mencionabas recién, Luciana, respecto a que imponer es un acto violento. Sin embargo, en la UBA es la práctica habitual, digamos. Las autoridades imponen y los estudiantes no tienen demasiado voto en esas decisiones que se toman. También la representación política en la UBA está bastante cuestionada respecto a las cantidades. Decide un claustro mínimo, de un grupo selecto y demás. Entonces, vos hablás de enmarcar esto en un ámbito democrático donde el ámbito democrático en realidad no existe. O sea, existe a nivel macro, que es el país, pero en el ámbito en el que están inscriptos estos dos colegios, la democracia plena en realidad no funciona. Bueno, democracia plena dentro de los límites que tiene un sistema universitario como este. Ahí me parece que es interesante también introducir, está bueno el planteo que haces. Yo creo que está el tema de cada gestión, ¿no? Si un rector es más democrático que el anterior, ¿no? Bueno, actualmente la FUBA le cuestiona esto, a la gestión actual le cuestiona que puede estar intentando reformar algunas cosas, pero que no está abriendo la discusión. Es muy difícil que la discusión sea, ni siquiera de pares, que sea debatida públicamente. Eso por un lado. Por otro lado está si una universidad es, aún en democracias plenas, como puede ser la Argentina, o plenas en el sentido que se vota, de que no entremos a la otra discusión política, de si... Sí, se entiende. ¿No? Un sistema democrático. Si una universidad, si un ámbito donde hay una asimetría fundamental entre los docentes y los alumnos, es un espacio democrático, como vos estás planteando. Si un espacio que reproduce el sistema democrático de la sociedad, donde efectivamente los ciudadanos son los reyes, o deberían serlo. Y la verdad es que los sistemas universitarios, las universidades en el mundo occidental, de las universidades que producen conocimiento, son mucho menos democráticas que la UBA, porque tienen otro tipo de organizaciones donde los alumnos no tienen representación. Entonces, la Universidad de Buenos Aires, por su historia, ¿no? Por su historia del 18 en adelante, tiene otro tipo ha logrado construir dentro de su espacio algo bastante democrático, por lo menos en teoría. Después uno puede plantear si en cada gestión eso se practica más o menos. Lo mismo que en la sociedad toda. Hay una democracia, habrá quienes sostengan que es una democracia débil, pero hay. Entonces, hay sistemas universitarios, el sistema universitario americano, donde los jefes de cátedra son reyes, hay administradores que son casi empresarios, son casi CEOs de empresas, y las decisiones son tomadas desde una jerarquía muy alta y no se discuten con el alumnado. Sí, no hay representación del alumnado. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque es una institución sostenida en una simetría fundacional del modo en que se instruyen los aprendizajes. Son como visiones de universidades diferentes, de todas maneras, ¿no? Acá tenemos una universidad que trata de ser inclusiva y para todos, y en otros países eso no sucede. Aparte de la representación democrática de los docentes. Pero esa es otra discusión. Sí, pero conduce a lo mismo. Yo te digo yo te hablo de modelos de organización. Son modelos de organizaciones distintos. Y te diré que en cuanto a modelo de organización administrativo, la UBA es muchísimo más democrático que otros modelos de organización universitarios. Sí, estamos de acuerdo con eso. Después hablamos de qué política educativa sostiene a ciertos modelos, pero eso es otro tema, no es una cuestión del modelo de organización. Lo que pasa es que el modelo de organización y la cosmovisión de la universidad están íntimamente relacionados. Sí, pero la participación de los docentes tampoco, ¿cómo? La participación democrática o no de los docentes dentro de la Universidad de Buenos Aires tampoco está del todo clara, digamos. No es que por más que los estudiantes participen, entonces es más democrática que en otros lugares, sino que el claustro docente que termina decidiendo tampoco es del todo representativo de la comunidad docente en general. Entiendo, y yo creo que eso es una discusión a dar y a mejorar en tal caso, porque hay caminos para hacerlo. Es decir, me parece que el planteo de los... Es decir,
creo que las propuestas que los estudiantes de la FUBA llevan al Consejo son interesantes. Yo ni siquiera te digo que estoy de acuerdo con esas propuestas, pero me parece que merecen ser escuchadas y que si se está discutiendo un tema, por ejemplo, como la correlatividad en bloque, flexibilizar la correlatividad en bloque, debe ser discutido más públicamente. Después, ¿cómo se termina decidiendo eso? Y bueno, ahí está todo un tema, ¿no? Si una universidad es un espacio donde, un espacio súper especializado, donde, bueno, hay quienes toman finalmente una decisión, a pesar de que haya instancias de diálogo y de participación democrática. Después, entonces, ¿cómo se construye conocimiento especializado? Debe ser completamente inclusiva la universidad, saqueamos el CBC, sacamos todo y entra todo el mundo, o no. Bueno, esas son otro tipo de discusiones. Me parece que son discusiones diferentes estas. Estamos hablando con Luciana Vázquez, periodista especializada en educación del diario La Nación. Luciana, esta semana, obviamente la novedad, y vos también formaste parte con la entrevista que diste esta semana con el rector Alberto Barbieri, está el tema de la flexibilización del CBC, digamos, un tema que surgió. En primer lugar, te quiero preguntar tu postura, ¿qué opinás acerca de esto? Y en segundo lugar, si no sentís que es un reflejo de la crisis que tiene hace décadas la educación media. Bueno, claramente la pregunta acerca de qué... Mira, esto yo creo que hay una comparación que vale la pena hacer, que es los alumnos, comparar alumnos con manzanas. Vos tenés un territorio de más o menos fértil, imaginemos un país que tiene un territorio más o menos fértil, con buena calidad de agua, buena calidad de suelos, más o menos parecidas, un poquito menos en un lado, pero más o menos igual. Las manzanitas que salen de ese territorio son todas ricas, brillantes, apetecibles. Atraviesan una máquina procesadora que es la escuela primaria y secundaria y reciben más o menos la misma cantidad de mejorantes, etcétera, etcétera, las lustran igual. Y llegan un día a quinto año. Y hay un mundo por delante que es la universidad. Todas llegan más o menos con la misma riqueza de sabor, ¿sí? No hay unas arenosas horribles y otras riquísimas. Son todas más o menos iguales. Entonces, ¿qué hace un sistema universitario con los estudiantes que quieren ingresar? Un sistema educativo que ha sido igualitario y que a todos les ha dado más o menos la misma calidad. ¿Sabes qué hace un sistema igualitario? En esas circunstancias se plantea, ¿entran todos a la universidad? Y no, porque la universidad es la preparación para un conocimiento que después que llega a gente que va a ocupar posiciones finitas en un mercado laboral. La universidad toma examen de ingreso, eso es Finlandia, uno de los sistemas más igualitarios y de mayor calidad del mundo. Altísima calidad promedio y casi no hay brecha entre pobres y ricos porque no hay pobres y ricos, esa brecha no existe. Bueno, toman examen de ingreso, hiper riguroso, no entran todos a la universidad. Y hay un camino que se desprende en secundaria de aquellos que no les interesa ir a la universidad, que tienen una actitud vocacional que los lleva a trabajar como técnicos dentales o como carreras terciarias, ¿no? Más vocacional. Eso es un país muy igualitario. La Argentina no es ese país. La Argentina es un terreno desigual, con árido por un lado y súper fértil, y hay manzanas muy empobrecidas y hay manzanas muy enriquecidas que atraviesan una procesadora también muy dispar y llegan entonces un día a la puerta de la universidad. Y ahí el país, los decisores y la sociedad tiene un dilema. ¿Qué hace con todos esos chicos que llegan en desigualdad de condiciones, que el sistema no ha logrado corregir, que las políticas de acción social no han logrado corregir, y llegan, y algunos quieren entrar, algunos quieren entrar a la universidad? ¿Los dejamos entrar a todos? Y es complicado eso, porque los recursos que se tienen para el sistema universitario son finitos. No vas a poder proveer de educación y equiparar todos los saberes. Entonces, ahí empiezan los dilemas. Hay examen de ingreso, es lo que decía Barbieri. Si pongo un examen de ingreso, entran menos. Es impresionante reconocer eso. Si vienen tan poco preparados que entonces pongo un curso, que es el CBC en definitiva, un curso propedéutico que los trata de nivelar. Bueno, no entra en 100%, el 35% lo termina en tiempo y forma. Y son dilemas que tiene una nación terriblemente desigual como la Argentina. No hay solución perfecta. Ahora, tampoco creo que la solución sea... vos pensás que en el CBC terminás un cuatrimestre y tenés 3 mesas de exámenes antes de ser desaprobado completamente, 3 posibilidades. No pareciera ser tan estricto. 3 posibilidades, ¿sí?
Después está el tema de si yo especializo, entonces dejo la posición de la FUBA es, no de la FUBA, de la mesa, de la agrupación La Mesa, porque no lo presenta toda, son 2 representantes de la mesa. Es la conducción de la FUBA. Sí, que es la conducción de la FUBA, pero es una conducción compartida también, entonces sí. Me parece importante aclararlo. Es desarmar ese bloque de 6 materias que frenan, de acuerdo con, que frenan porque están dejando afuera chicos que vienen mal preparados del secundario. El problema es que la pregunta clave es, ¿la universidad, los estudios universitarios son un derecho? ¿Por qué no pensar que hay otras alternativas, carreras terciarias que este país necesita? Todos sabemos que no hay buenos trabajadores que hay ciertos gremios, qué sé yo, de la construcción que están poco preparados, que tienen pocas rutinas profesionales. O sea, hay una enorme variedad de oficios que se necesitan en este país. Y no hay trabajadores que los hagan de manera muy, muy seria, muy formada. Entonces, es compleja, es dilemática la situación. Yo no creo que flexibilizar sea lo mejor, creo que hay que seguir pensando, encontrar la vuelta, y claramente el problema es anterior a la universidad, y es más allá del sistema educativo, un mercado de trabajo muy restringido que para poder competir en ese mercado de trabajo cada vez necesitas más títulos. Con el título secundario no te alcanza, entonces no te especializaste en nada, entonces seguís en la universidad, pero se va devaluando porque hay demasiados títulos universitarios y algunos son muy fáciles de conseguir, entonces se devalúa, entonces necesito algo más. Es decir, hay una economía que está restringida, un mercado de trabajo que se achica y una necesidad de diferenciación con un título cada vez mayor, que en realidad es engañosa porque cuanto más títulos hay, menos valen. Bueno, todos esos dilemas juegan acá. Yo lo que diría es, yo adhiero bastante a lo que dice Ferronato en la nota, que fue una primicia de La Nación, lo del CBC, que hay un momento en que una universidad, es decir, pueden ingresar la mayor cantidad posible si están bien preparados, pero tienen que egresar aquellos que están realmente muy preparados. No se puede flexibilizar hasta perder la calidad de los conocimientos de una universidad, porque deja de ser una universidad. Luciana Vázquez, un gusto que hayas estado en Bonito Cuelgue tratando lo que pasó esta semana con la realidad educativa, y seguramente te estaremos molestando en otra oportunidad. Un gran abrazo y gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación a conversar. Muchísimas gracias. Estamos